Tamaño muestral. En la sesión anterior habíamos visto los diversos tipos de muestreo no probabilístico para los estudios cualitativos y probabilístico en los estudios cuantitativos. El otro aspecto crítico cuando uno está haciendo un estudio de tipo cuantitativo es determinar el tamaño mínimo de la muestra para poder llegar a conclusiones. Esto depende bastante del tipo de estudio que se va a realizar, ya sea un estudio en población, un estudio transversal o de corte, un caso control, si vamos a comparar con un valor fijo o queremos comparar dos promedios. Vamos a explicar cada uno de estos casos de manera sucinta. El primero tiene que ver con la determinación del tamaño de una muestra para hacer un estudio en población, una encuesta por ejemplo. Para ello hemos preparado este Excel. El tamaño de la muestra se obtiene a partir de esta fórmula que es del error muestral, en donde hemos aislado el n, que viene a ser igual a z cuadrado por el p por el q entre d cuadrado. ¿Qué significa cada uno de estos valores? Z tiene que ver con los valores que hemos estudiado ya en la curva de distribución normal en una sesión. Y como ustedes recordarán, según el valor de z, entre más y menos z, tenemos un tamaño de población. Cuando uno quiere un 90% de confianza, un 95% de confianza o un 99% de confianza, lo que va a variar es este valor z. Para el 90% de confianza, z toma valor 1.64, para 95% de confianza, 1.96, como ustedes recordarán, y para 99% de confianza, 2.57. Entonces, z es un valor que proviene de la curva de distribución normal y que, como hemos estudiado, nos permite saber cuál es el margen de población que está constituyéndose. Repito, para 90% de confianza, el 1.64, porque entre más y menos 1.64 está el 90% de toda la población. Para 95% de confianza, 1.96, porque entre menos 1.96 y más 1.96, como ustedes recordarán en la curva normal, está el 90% de la población, y para 99% de confianza, el 2.57. Bien, entonces ya ustedes saben de dónde proviene el valor Z. ¿Qué cosa es P y qué cosa es Q? P es la probabilidad de que ocurra un evento que queremos estudiar, y Q es su complemento, es decir, 1 menos P, la probabilidad de que no ocurra ese evento. Por ejemplo, estamos evaluando la intención de voto presidencial y queremos saber qué posibilidad hay de que voten por un candidato X. Lo que puede ocurrir es que todos quieran votar por ese candidato, en este caso P podría ser el 100% y el 0. O podría ser de repente que sea muy bajo, 10%. Entonces, en función de la expectativa que tengamos, es de que se pone ese valor. O queremos hacer un estudio sobre una enfermedad, ¿qué tan frecuente es? Supongamos que lo que vamos a estudiar tiene una frecuencia y se ve más o menos en el 40%, entonces P va a ser 0.4 y Q tendría que ser 0.6, automáticamente se complementa. Cuando uno no tiene ningún estudio que le permita tener una estimación de cuál es la posibilidad de que ocurra el evento que se quiere estudiar, en esas circunstancias se trabaja con 0.5, es decir, 0.5p y 0.q. De ese modo, el tamaño de la muestra va a ser el más grande. Noten ustedes aquí, para 90% de confianza, 269, para 95, 384, para 99%, 660. Si yo tuviera este valor que sube, digamos 0.8, fíjense en algunos de estos valores, por ejemplo este 660, vean cómo va a bajar ahora. Ahora se achica a 423. Y si esto lo achico por debajo de 0.5, digamos 0.2, igualmente el valor se mantiene porque es el equivalente. Ahora Q es el 0.8, se mantiene el valor. Es decir, el mayor nivel de tamaño de muestra va a ser cuando P y Q sean 0.5. Por eso, cuando no conocemos la posibilidad de que un evento ocurra en la población que vamos a estudiar, se trabaja con un valor de P de 0.5, Q de 0.5. Y finalmente, ¿qué cosa es D? Es el margen de precisión que queremos tener, qué nivel de errores que vamos a permitir. Habitualmente se trabaja con 5% y esto es 0.05. Sin embargo, si un evento que vamos a estudiar es menos frecuente, uno podría esto hacerlo más chiquito y va a crecer también el tamaño de la muestra. Por ejemplo, acá para un 5% de confianza tenemos 384. Pero si queremos un mayor nivel de precisión, que no sea más de 3%, por ejemplo, nuestro margen de precisión, en este caso la muestra crece increíblemente a 1700. Vamos a dejarlo con 5%, que es lo que más se suele utilizar en los estudios clínicos. Finalmente, en función al tamaño de la población total, se puede hacer un ajuste de esta muestra estimada, que es lo que ustedes ven aquí.
El tamaño de muestra final es igual al n que hemos calculado acá arriba, dividido entre 1 más n de la muestra entre n de la población. Cuando las muestras se hacen sobre una población grande, yo noto que ya esto no va a variar mucho. Por ejemplo, acá si tenemos una población de 500.000, miren el 384 que tienen aquí arriba, no varía y acá abajo tampoco. Pero si el tamaño de la población fuera pequeño, digamos solamente 20.000 sujetos, ahora sí miren el ajuste, nos baja de 364 a 377. Bien, el tamaño de muestra entonces que hemos revisado hace un momento nos va a ser de utilidad cuando queremos, por ejemplo, saber la percepción de nuestros usuarios en relación al servicio que están recibiendo, es decir, para encuestas de opinión, satisfacción, ese tipo de muestreo es muy apropiado. Sin embargo, en muchos casos lo que vamos a nosotros querer trabajar es de repente un estudio tipo cohorte o un estudio transversal, encuestas, y que vamos a tener un grupo que tiene un factor o está expuesto a algo que queremos estudiar y un grupo que nos sirve como control o que no tiene este tipo de exposición. En este tipo de estudios de cohorte o transversales, lo que se refiere a estudios de cohorte los vamos a estudiar más cuando hagan la parte de epidemiología, pero digamos en términos muy sencillos que lo que tenemos es dos grupos que vamos a comparar. En esos casos entonces lo que tenemos que hacer es determinar el tamaño para cada una de las muestras. Generalmente lo que se tiende a hacer es dar la proporción de un evento, cuánto es lo que uno esperaría que mejore o cambie en el otro grupo, digamos la potencia del estudio y decimos cuál es la relación que queremos entre los casos, los efectos de estudio y los controles. Este ratio normalmente no debe ser menos de 2 y no se recomienda que sea más de 3. 4 o 5 hace crecer demasiado el tamaño de la muestra y realmente no aporta mayor nivel de resultados. Entonces con una relación de 2 o 3 es suficiente. En estas circunstancias vamos a usar el stata y vamos a usar este comando samsi que determina también la muestra, donde yo espero que un grupo, en este caso lo que tiene el factor, lo que quiero estudiar, lo que quiera que se trate que estemos hablando, tiene una frecuencia esperada de 10% y el otro yo espero que tenga un 20% más. Entonces, la potencia se maneja generalmente a 0.8. Vamos a ver después a qué se refiere esto. Dejemos el momento para el 0.8. Y el ratio es decirle que va a tener 3. Es decir, que por cada sujeto de estudio tendremos 3 de control. Si ponemos este comando en el stata, nos va a dar el resultado que vamos a ver a continuación. Decimos samsi, que es el comando para el tamaño de la muestra. Le decimos punto 1 para el primer grupo, punto 3 para el segundo. Como ya hemos mencionado, le damos a continuación una coma, le ponemos ahora power para la potencia, la coma de punto 8, damos un espacio y finalmente vamos a ponerle ahora la proporción. El ratio, que decimos que queremos 3 sujetos de control por cada uno que sea el estudio. Entonces nos está diciendo que necesitamos 50 sujetos de estudio y 150 que nos van a servir como controles. Si esto lo hubiéramos hecho ya no con un control de 2, de 3, sino de 2, en este caso vamos a ver aquí, el de sujeto sube a 56 y el de control sube a 112. Podríamos haberlo trabajado también uno a uno, pero en esas circunstancias lo que va a ocurrir es de que necesitamos mayor número de casos. Entonces, dependiendo de qué tan fácil sea conseguir los casos, podemos trabajar uno a uno. Lo más recomendable es tener 2 o 3, porque nos da mejor nivel de control, pero no se recomienda que hacerlo más porque después ya crece demasiado el tamaño y no aporta mejores resultados. Bien, ese tipo de fórmula entonces nos va a servir cuando queremos comparar dos grupos. Puede ser, por ejemplo, uno que recibe un tratamiento y otro que no lo recibe, unos que tienen dolor, otros que no tienen dolor, uno que sea un tipo de terapia, en fin, lo que ustedes quieran evaluar. Y en esas circunstancias, repito, la primera proporción es de su grupo de estudio, la segunda proporción es lo que ustedes esperarían en su grupo control. Vamos a ver a continuación ahora otra fórmula muy similar a la anterior, pero en este caso no vamos a comparar con otro grupo, sino con un valor teórico. Por ejemplo, queremos saber si lo que nosotros tenemos está igual o mejor que lo que se reporta en otros países. Como ustedes van a poder ver, se trabaja muy similar, tenemos la proporción que tenemos. En este caso, el punto 6 viene a ser lo que está reportado en la literatura, ya no es el grupo control, sino que es un valor teórico, es decir,
el grupo que yo tomo como referencia, y lo demás todo es igual. Y aquí al final le ponemos que solamente es una muestra, nos va a salir un solo resultado. Miren ustedes, con punto 4.6 y la misma potencia nos sale 48. Vamos a verlo esto cómo hubiera variado si es que hubiera sido dos muestras. Al poner SAMC.4.6, le decimos que la potencia va a ser 0.8, y en este caso una sola muestra, no vamos a comparar con nadie. One sample nos está sacando el tamaño de N48. Si no le hubiéramos puesto esto de acá, sino que le hubiéramos puesto, por ejemplo, acá el ratio, si hubieran sido dos grupos, van a ver ustedes cómo esto hubiera variado. Hubiéramos necesitado cuando menos 107 sujetos. ¿Esto por qué? No se olviden que cuando uno tiene una muestra, esto tiene un margen de error. Y si yo comparo con otra muestra que también tiene su margen de error, necesito que esto crezca para poder lograr un mejor nivel de precisión. En cambio, cuando comparo con un valor teórico, ya solamente tengo un margen de error y no necesito por eso una muestra tan grande. Vamos a ver ahora el último. Cuando se trabajan con variables cuantitativas y no cualitativas, que es lo que hemos estado viendo hace un momentito, vamos a comparar proporciones, eso es cuando son variables cualitativas. Si lo que vamos a comparar es cuantitativas, por ejemplo, peso, talla, edad, no sé, cualquier otra cosa, amperajes en corriente de tratamiento, calorías, en este caso lo que tenemos es el valor promedio de un grupo versus el valor esperado promedio del otro grupo, y en esta circunstancia las muestras salen bastante más pequeñas, porque al tener un valor cuantitativo podemos tener lo que se llama también la desviación estándar, intervalos de confianza, y eso permite lograr mejor nivel de precisión con muestras más pequeñas. La fórmula es parecida, se pone SAMSI, el promedio de un grupo, el promedio o cuánto se esperaría que mejore el siguiente grupo, la potencia, la desviación estándar del primer grupo, la desviación estándar del segundo grupo. Y esto nos permite determinar cuál va a ser nuestro tamaño de muestra para el estudio en población. Son las principales formas de muestreo. La que más vas a utilizar es probablemente la primera, la del P por Q, que hemos visto para estudios en población. La segunda más utilizada es la que hemos estado hace un momentito mostrando, cuando comparamos proporciones de dos grupos, uno de intervención, otro de control, y este cuando queremos comparar promedios. Hay otra serie de variantes para fórmulas complejas, pero que eso ya excede al curso básico que estamos desarrollando con ustedes. Muy bien, eso sería todo entonces por esta sesión. Muchas gracias.